Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar con ustedes. Hemos venido hablando de todo aquello que no nos permite vivir en paz, en armonía. La semana pasada hablamos de los pensamientos tóxicos. Hoy vamos a hablar de las emociones tóxicas, en especial de la ansiedad, que ahora se le llama estrés, pero que de alguna manera todos padecemos en mayor o menor grado. Epicteto, un gran filósofo de la antigüedad, decía lo siguiente: ni las victorias de los Juegos Olímpicos, ni las que se alcanzan en batallas, hacen al hombre feliz. Las únicas que lo hacen dichoso son las que se consiguen sobre sí mismos. Las tentaciones y pruebas son combates. Y tú has vencido una, dos, muchas veces. Combate aún. Si llegas al fin a vencer, serás dichoso toda tu vida, como si hubieras vencido siempre. Qué hermoso. De verdad, es importante aprender a vencer nuestras batallas. Aprender a vencer todo aquello que no nos deja ser feliz. Y estaba escuchando el otro día que en la edad madura hay muchas posibilidades de ser feliz, pero son pocas las probabilidades. ¿Por qué? Pues porque hay muchas posibilidades de uno estar bien, de ser feliz, de ser productivo, de hacer nuevos proyectos, de encontrar nuevos propósitos, pero hay pocas probabilidades, porque la mayoría de gente llega a esta segunda edad resintiendo de lo que pudo haber sido, quejándose de las generaciones jóvenes, sintiendo que los están desplazando, amargándose porque se le ven arrugas, muchos defectos de carácter, no los quieren corregir, entonces se ponen insoportables, critican, se quejan, son dramáticos, se victimizan. Entonces esa persona que podría estar disfrutando de esta etapa en la vida, en realidad lo que está haciendo es amargándosela y amargándosela a los que le rodean. Así que es posible, muy posible, hacer de la segunda mitad de la vida una obra de arte. Pero tú tienes que ser el artista, no es otro el que va a venir a pintar tu lienzo. Tú eliges los colores que le pones. Yo digo, y lo voy a decir muchas veces más, que en la edad madura hay muchas posibilidades, pero pocas probabilidades. Y esto es porque depende de nuestra actitud, las emociones están ahí para ser sentidas, no para dominar nuestra vida, no para cegar nuestra visión, no para robar nuestro futuro ni apagar nuestra energía, porque el momento en que las emociones empiezan a hacer esto se vuelven tóxicas. Y sanar nuestras emociones implica prepararnos a nosotros mismos a distinguir cuáles son las emociones tóxicas que estoy produciendo para así poder liberarme de estas emociones negativas que en definitiva no me están ayudando a encontrar una solución. Por lo tanto, para poder empezar a vivir y dejar de sobrevivir, necesito aprender a conocerme. Y ese conocimiento es el que me va a permitir relacionarme mejor conmigo mismo y con los demás. Si escondemos nuestras emociones, si las negamos, si las callamos, si las ocultamos, pensando que de esta forma van a desaparecer, es un gran error, ya que las emociones seguirán estando ahí, solo para estar confinadas. Es como si esperamos que la basura que echamos abajo de la cama solita se vaya a desaparecer.
Si escondemos nuestras emociones, si las callamos, si las ocultamos, pues van a seguir ahí, van a producirnos cosas peores. Por ejemplo, una persona con emociones tóxicas va a buscar ser amada a cualquier precio. Sin embargo, estar sano emocionalmente no significa depender de otros para ser feliz, sino solo depender del amor de Dios y del amor que Dios nos tiene, porque el amor de Dios es liberador y eso nos va a llevar a amarnos a nosotros mismos. Una persona con emociones tóxicas va a buscar siempre la aceptación y reconocimiento de los demás, sobre todo adquiriendo bienes materiales. Quieren llenar el vacío del ser con el tener. Eso es imposible. Sin embargo, estar sano consiste en aceptarnos, dejarnos aceptar y saber que al 50% de la gente le vamos a caer bien y al 50% de la gente le vamos a caer mal. Dejar de depender de los demás, del qué dirán. Una persona con emociones tóxicas va a buscar el valor en el exterior. Estar sano es buscar mi valor en el interior, saber que valgo mucho por el simple hecho de ser hijo de Dios. Y desgraciadamente, una persona con emociones tóxicas da un excesivo valor a la opinión de los demás. Sin embargo, una persona sana, lo único que le importa es qué piensa Dios de mí y qué pienso yo de mí mismo. Recuerda que lo más importante en cualquier circunstancia no es lo que pasa a tu alrededor, sino lo que pasa dentro de ti. Una señora de un pueblo muy lindo me decía, cada quien elige el tamaño de la cebolla con que quiere llorar. Tú puedes elegir superar cualquier situación en la que te encuentras si no permites que las emociones tóxicas te acompañen para siempre. Y hoy puede ser el día para cambiar de rumbo. Hoy solo tienes que elegir por ti. En la vida vamos a tener problemas, dificultades, momentos inolvidables y otros que no quisiéramos recordar, pero de todos ellos podemos sobreponernos. La sabiduría emocional consiste en elegir cómo quiero sentirme. Las emociones no pueden ser controladas desde afuera, sino que deben serlo desde dentro de nuestra vida. Por eso debemos cuidarnos para mantenerlas bajo control y que no pasen a ser tóxicas. La felicidad no es lo que nos pasa, es como nosotros interpretamos lo que nos pasa. Por lo tanto, todo comienza en tu interior. Si tú estás en paz contigo mismo y con los demás, nada te moverá de tu sitio. El rey David hacía referencias a las personas que encuentran la paz y citaba al profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 8. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no temerá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar fruto. Palabra de Dios. Este tipo de árboles son los que poseen un tronco fuerte que simboliza su autoestima. Vivir junto a las aguas significa que vives pegado al amor de Dios, abandonado en las manos de Dios, dador de agua viva. En Juan 4, 13 al 14 dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo les daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo les daré se convertirá en él, en un manantial que salta hasta la vida eterna. Palabra de Dios. Esto es importante, saber recibirlo y esperar todo de Dios, para no tener que depender para nada del exterior. Y entonces vamos a tener paz interior. Es necesario ir en busca de Dios para obtener paz. Es necesario trabajar para lograrla y mantenerla a toda costa.
pase lo que pase a tu alrededor. De hecho, Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz, porque la paz es el camino. Y en Gálatas 4:7 el Señor nos dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo, Dios te ha hecho también heredero. Palabra de Dios. Naciste para ser libre. No seas esclavo de nada ni de nadie. No permitas que la angustia, la ansiedad, el estrés llene tu vida. Concéntrate en las cosas importantes, que son las que multiplican tu energía. Las secundarias la roban. La felicidad es tu herencia. Nadie te la puede arrebatar. Nadie te la puede arrebatar más que tú mismo a través de las emociones tóxicas. Permítete ser feliz. Celebra tu vida. Tú puedes liberarte de la ansiedad. Muchas personas se encuentran estancadas en los límites de la realidad inmediata. Aceptan las presiones, los ajetreos de esta, como si fuera algo natural, como si fuera la única vida posible. Y siempre dicen, pues es la cruz que me tocó llevar. Pero existe otra realidad, una realidad más plena y dichosa, a la que se puede acceder simplemente abriéndose a la presencia y al amor de Dios y al reconocimiento de la propia autoestima. ¿Qué significa reconocimiento de la autoestima? Significa volver a conocer, reconocimiento, volver a conocer lo que habíamos olvidado, que somos hijos de un Dios que nos ama de una manera única y especial, y que Dios apuesta día a día en cada Eucaristía la vida de su Hijo Jesucristo, para recordarnos cuán valiosos somos y cuánto se ha pagado por nuestra libertad. ¿Tú sabes cuánto vales? Vales la sangre de Cristo. En Primera de Pedro 1, del 18 al 23, nos dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin manchas, sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ti. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que han sido purificados mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive en ustedes y permanece para siempre. Palabra de Dios. Reconocer y aceptar esto te va a permitir situarte por encima de las dificultades cotidianas, y no para desdeñarlas, sino para abordarlas en sus justas proporciones. Además, te va a permitir irradiar esa recuperada lucidez, de modo que vas a poderle transmitir esto a otros y te va a permitir entender lo que es en realidad la autoestima. Y te vas a dar cuenta que la autoestima no es arrogancia, no es soberbia, no es creerse más que los otros. La autoestima no es pensar que pedir ayuda es de débiles. La autoestima no es creer que no se pueden cometer errores. La autoestima es sencillamente reconocer el valor que una persona tiene por el solo hecho de ser hijo de Dios, independientemente del reconocimiento que le den las otras personas, independientemente de los bienes materiales que tenga. La autoestima es verse a sí mismo y ver en sí mismo un valor grande en mí y en los demás. La autoestima es creer que puedo ser feliz y que puedo ayudar a otras personas en su capacidad de serlo. La autoestima es saber que tú puedes caer,
y que también te puedes levantar. La autoestima es saber que cometer errores no te convierte en un fracasado. La autoestima es saber que pedir ayuda y dejarse ayudar refleja dos virtudes o dos capacidades, la inteligencia y la humildad. Por lo tanto, la autoestima es un reconocimiento de valor intrínseco que todo ser humano tiene. Y reconocer y aceptar esto te permitirá ser libre. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto cuesta la libertad? ¿La libertad? ¿Te va a costar quitarte la máscara o las máscaras que llevas puestas? La máscara que te hace sentir tan mal y con la que últimamente te has sentido cómodo y por eso no quieres desechar. Y no porque se adapte muy bien a ti esa máscara, sino porque la has llevado durante mucho tiempo. La verdadera libertad es saber aceptarme tal como soy. Es la total ausencia de preocupación por uno mismo. Y la mejor manera de dejar de preocuparte por ti mismo es empezar a preocuparte por los demás. ¿Puedes imaginarte vivir todo un día sin pensar en ti mismo? Muy buen reto, ¿no? Puedes imaginarte un día, fíjate, solo un día, una mañana, sin que nada te ofenda, sin que nada te trastorne, sin que nada te enoje. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a poder ver el mundo como es. O sea, ¿es posible despreocuparse de uno mismo? Sí, sí. Y eso te va a dar libertad, porque entonces vas a ser capaz de tender la mano para ayudar a otros. Vas a ser capaz de vivir, trabajar, proveer sin preocuparte de lo que recibirás a cambio. Solo trata de imaginarte que no piensas en ti mismo ni una sola vez en todo un día, sin preguntarte ni una sola vez por qué no me aprecian lo bastante, por qué no me tratan con suficiente justicia, por qué no soy bastante rico, etcétera, etcétera. Solo advierte que los otros hacen lo que hacen, no te compares con ellos. La única comparación válida en la vida es contigo mismo. Nadie somos igual a nadie, todos somos seres únicos. Y entrega algo de ti mismo y no pidas ni esperes nada a cambio. Si logras esto, vas a ser libre. Experiméntalo, te reto a vivir, si no un día, una mañana sin preocuparte por ti. La libertad es una absoluta ausencia de preocupación por uno mismo. De hecho, la libertad es una falta de preocupación que se logra cuando te abandonas en las manos de Dios. Y la mayor parte de la energía presada dentro de cada uno de nosotros es puesta en libertad. Por eso el Señor nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, no se preocupe por nada. Es una orden, es un mandato. Y dice a continuación, antes bien, en cualquier circunstancia, recurran a la oración junto con la acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. No te preocupes, ocúpate. Deja de pensar tanto en ti, deja de preocuparte tanto por ti, ocúpate. La libertad, desgraciadamente, si se le define como ausencia de cadenas, pues existe para muchos. Pero si libertad significa liberarse de aquello que nos constriñe la conciencia diaria, si libertad significa tener visiones ilimitadas, si la libertad significa creer en milagros y vivir en una dimensión espiritual radicalmente nueva, entonces la libertad existe para muy pocos. Si puedes olvidarte de la idea de tu propia importancia sin derribar tu propia autoestima,
Sabrás lo que quiere decir este escritor Janis Joplin cuando cantaba: libertad no es más que otra palabra para decir que no hay nada que perder. Cuando no se tiene nada que perder, ser libre por completo. Y cuando no se preocupa uno por la propia importancia, se tiene libertad, se tiene un propósito, se vive en alegría, en júbilo. Y uno espera que el mundo sea un lugar divino donde amar a los otros. En realidad, si vives así, vas a crear un mundo nuevo con tu recién hallada libertad. Y entonces ya no te va a obsesionar el crédito de nadie. Desgraciadamente, muchas personas siguen dependiendo del qué dirán, razón por la cual se mantienen encadenadas. Y por lo cual hay muchas situaciones que les llena de ansiedad. Por ejemplo, el pánico escénico. Cuando una persona va a hablar en público, cuando una persona va a exponer algo, se vive una experiencia de mucha ansiedad. Y cuando se vive una experiencia de severa incompetencia o incapacidad, empezamos a producir emociones tóxicas que nos impiden desarrollarnos. Herbert Waldman decía: no es el otro el que constituye un obstáculo a tu libertad. Eres tú mismo. Son las fuerzas en ti existentes que cercan tu conciencia. Ellas son tu verdadero y único enemigo. Es fundamental que veamos claro una cosa. Es lo que ha sido posible para cada uno de nosotros en el pasado, y otra muy diferente es lo que puede ser posible para nosotros en el futuro. Facundo Cabral decía: libérate de la ansiedad. Piensa lo que debe ser, será, y sucederá naturalmente. La ansiedad es la emoción que aparece cuando sientes que se acerca una amenaza, cuando dependes del qué dirán, cuando visualizas el futuro de una manera negativa y en consecuencia intentas prepararte para hacerle frente. La ansiedad se apodera primero de tu mente, llenándote pensamientos tóxicos, luego de tus emociones y luego de tu cuerpo. Por ejemplo, ¿cuántas personas antes de un examen comienzan a estar inquietos? Y luego aparecen los famosos dolores de cabeza, el malestar estomacal, el sudor, etc. La ansiedad, de hecho, como reacción normal puede ser positiva, ya que puede permitirnos afrontar una presión externa y se presenta acompañada de aquellos temores que todos tenemos y que nos preservan ante una amenaza o peligro, ¿sí? Por ejemplo, se acerca un examen y la ansiedad puede ponerme alerta para prepararme mejor y estudiar. Pero, ¿qué sucede cuando pasamos de vivir un momento de ansiedad a vivir ansiosos? Alguien excesivamente ansioso ve cada situación nueva, cada cambio, cada desafío que le toca vivir como una tortura y experimenta un gran sufrimiento interior. Entonces la ansiedad crónica es tóxica. El problema surge cuando la ansiedad se convierte en un temor excesivo e irracional ante las situaciones que afrontamos diariamente. Entonces pasa a ser una emoción tóxica, y esta emoción puede llevar desde al desánimo, la tristeza, la depresión, enfermedades físicas, o al contrario, a vivir completamente acelerado, etc. En cualquiera de los casos, la expectativa será que vas a querer que el resto de las personas que te rodean sigan tu ritmo, lo cual te va a generar problemas interpersonales. En Mateo 11:28 el Señor dice: vengan a mí los que estén cansados, agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Cuando te sientas sobrecargado, no trates tú de seguir cargando solo.
Recuerda que tienes un Padre que te ama. Abandona en Él. El Señor nos dice en 1 Pedro 5, depositen en mí todas sus preocupaciones. Por eso realiza la siguiente evaluación. Piensa cuántas veces has experimentado miedo, angustia, preocupación frente a una situación de tensión en el trabajo o familiar, o un viaje o un examen. La ansiedad es un estado emocional tóxico que hace que una persona sienta inquietud o temor. Y cuando se ansía mucho algo y no sucede, fácilmente uno se desanima y empieza a sentir que nada tiene sentido, nada vale la pena. Y lógicamente con esta emoción a flor de piel nos va a costar mucho alcanzar las metas que nos propongamos. Por eso la ansiedad no solo nos impide experimentar emociones positivas como la alegría, el amor, la paz, sino que no nos permite disfrutar de la vida al máximo. La clave es descubrir dónde comienza esta ansiedad negativa para que una vez que lo reconozcamos, podamos eliminarla, superarla y asumir lo que nos pasa y de la mejor forma posible y de la manera menos tóxica. Y en principio descubriremos que el comienzo de todo, los pensamientos tóxicos, las emociones tóxicas, etcétera, empiezan en la mente. Horacio decía, gobierna tu mente o ella te gobernará a ti. Es importante que comprendamos lo que nos pasa para poderlo manejar de una manera adecuada. Y si no encontramos palabras para describir eso que nos pasa, pues va a ser más complicado poder resolverle. Tú vas con un doctor y le dices, me siento mal, y el doctor te dice, ¿de qué? Y tú le dices, no sé, usted adivínelo. Va a ser más difícil que el doctor pueda hacer un diagnóstico y te dé el tratamiento correcto. La sensación de no ser capaz es muy frustrante y puede hacernos sentir avergonzados de nosotros mismos. Pero si entendemos qué es lo que siento, cómo lo siento, no solo voy a poder superar esos límites que me parecen insuperables, sino que me voy a dar cuenta de lo capaz que soy sin siquiera haberme percatado de ello. Es importante. Nuestras creencias limitan nuestro caminar. Y cuando nuestras creencias limitantes están ancladas en el inconsciente, pues debemos empezar a eliminarlas, ¿sí? Porque se van a manifestar a través de nuestro cuerpo. Por eso es precisamente en esos momentos en que experimentamos reacciones tan intensas de ansiedad, cuando tenemos que hacernos esa pregunta fundamental en la que tanto he insistido. ¿Qué es lo que creo sobre mí mismo? ¿O qué estoy haciendo o qué estoy dejando que el mundo haga para sentirme así? Es un momento de hacer un alto en tu vida y dedicar un poco de tiempo a reflexionar. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy produciendo estos sentimientos? Y te vas a dar cuenta de las cosas tan curiosas y sorprendentes que se te van a revelar. Einstein nos decía que lo importante no era encontrar la respuesta a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas nuevas que no nos hubiéramos hecho antes. O sea, sin duda sabía Einstein que las nuevas preguntas empujan a la mente a explorar nuevas direcciones hasta encontrar aquello que previamente estamos velado. Vamos a imaginarnos que tenemos una liga estirada entre las dos manos. Sientes la tensión en sus dedos por la tracción de la liga. Esta tracción se produce también en nuestras mentes cuando nos encontramos en una situación que sentimos que no podemos manejar. Por eso es posible que experimentemos cierto nivel de frustración, de angustia y de ansiedad. Y de ahí suele emerger la tendencia a abandonar para no tener que soportar esa tensión tan desagradable.
Si abandonamos en ese momento, al reducir la tensión, pues desaparece el sufrimiento, pero tal vez acabemos de dejar pasar una gran oportunidad. ¿Qué va a suceder si a pesar de aceptar que no sé resolver la situación, aguanto la tensión? Lo que va a pasar que el cerebro no va a aguantar esa tensión y por lo tanto va a buscar resolverla como sea. Por eso recordemos que una de las misiones fundamentales de nuestro cerebro es evitarnos el dolor. Y dado que hemos decidido que no voy a huir, que no voy a abandonar, la única opción que le doy a mi cerebro para evitar el dolor es que ponga en marcha su inteligencia y su creatividad para encontrarme una solución al problema. Y en ese momento es cuando el muro se transforma en una ventana. Pero si el tema importante es, por eso lo más importante en este caso es no tires la toalla, no abandones. Prueba por aquí, prueba por allá, y antes o después se te va a revelar como salido de la nada un camino. Quizá por eso Tomás Alva Edison decía que el genio era un poco 1% de inspiración y 9% de transpiración. ¿Alguna vez has prestado atención a tus sentimientos, a tus pensamientos sobre todo? Si no lo has hecho, tómate un tiempo para ver qué estás pensando, qué es lo que te da vueltas en la cabeza la mayoría de veces. Y te vas a dar cuenta que ahí está la clave de tu ansiedad. En tus pensamientos, en aquellos pensamientos que tu cerebro de manera equivocada interpreta como reales. Y aunque tu razón sabe que no son verdaderos, lo crees a nivel emocional. Es decir, que sientes que son verdad. Y si tu cerebro cree que va a suceder algo malo, empezará a producir emociones tóxicas, empezará a enviar síntomas de ansiedad. Existe un proverbio anónimo que dice: no puedes evitar que los pájaros de la preocupación y la inquietud vuelen sobre tu cabeza, pero puedes impedir que aniden en tus cabellos. No te contamines con todo aquello que no sirve. Aprende a descartar de tu mente todo aquello que intoxica tus emociones. Aprende a dejar la basura en su lugar. Por eso es importante aprender a dejar, si tú te abandonaras en manos de Dios como un niño, por eso el Señor nos dice, si no te haces como niño, no vas a poder experimentar el reino de los cielos. Abandónate en manos de Dios, experimenta su amor y te vas a dar cuenta que estando en manos de Dios, nada ni nadie te puede hacer daño, ni siquiera tú mismo. Por eso decía la palabra de Dios: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. No te preocupes, el Señor nos dice en Mateo 6:34, no te preocupes por el mañana se va a cuidar de ti mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Don Bosco decía, quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo. Y Fray Luis de León decía, estar en paz con uno mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás. Por lo tanto, déjate llenar del amor de Dios, abandónate en Él para poder decir lo que nos dice San Pablo en Romanos 8:31. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O lo que nos dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y hay un proverbio chino que dice, qué curioso es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Por eso empieza a buscar la manera de ser feliz. Empieza a creer en Dios.
empieza a abandonarte en su amor. Marcos 11:24. Por eso les digo que todas las cosas que pidan en la oración, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Pues que Dios nos permita ir cada día aprendiendo a deshacernos de los pensamientos tóxicos, de las emociones tóxicas que están impidiendo que el amor y la paz de Dios entren en nuestra vida, porque en una casa llena no cabe un huésped más. Y para que el amor y la paz de Dios que estamos, pues que recibimos cada vez que oramos, vamos a misa, comulgamos, etcétera, no siga derramándose, tenemos que desocupar nuestra mente y nuestro corazón para que Dios pueda ocuparla. Entonces, para que hubiera multiplicación de panes, alguien tuvo que entregar sus panes. Para que el Señor convirtiera el agua en vino, alguien tuvo que llenar las tinajas de agua. Para que el Señor te dé paz y amor, tienes que empezar a hacer la tarea de tirar la basura emocional de tu corazón, de empezar a controlar tus pensamientos tóxicos y no dejar que ellos te manejen, empezar de veras a abrir tu mente y tu corazón a la acción de Dios, para que el amor, la paz de Dios y el reino de Dios pueda empezar a hacerse realidad en tu vida. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaré en contacto el próximo miércoles. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.